Hola, mi nombre es Delfina Selaski, soy médica y muy curiosa. Te doy la bienvenida a este espacio donde comparto con gente que ya lo investigó, ya lo experimentó, ya lo vivió y te viene a contar la precisa sobre cómo vivir más y mejor. ¿Te pasó alguna vez que te quisiste poner una meta? Quisiste conseguir algo típico de Año Nuevo, típico al principio del año que querés proponerte, nuevos hábitos, nuevas metas, y lo típico que hacemos todos es que colgamos a los pocos días. Y a mí me anda pasando mucho últimamente que ando muy enfocada en ciertos hábitos respecto a mi alimentación. ¿Y sabes qué? No lo estoy logrando tanto. Entonces, mi invitado de hoy es más que ideal, porque hoy justamente vamos a hablar de eso, de cómo funciona nuestro cerebro con esos estímulos que nos llevan a que un hábito se solidifique dentro de nuestra rutina, ese tipo de cosas que podemos hacer para construir esas conexiones dentro de nuestro cerebro para que ya no se vuelva un esfuerzo, sino que sea parte de algo que nos sale naturalmente. Hoy con nosotros tenemos a Joel Sanabria. Él es neurocirujano, neurocientífico de una corriente funcional al igual que yo, así que hablamos el mismo idioma y eso me encanta porque sé que va a ser una entrevista súper cómoda y agradable. Él estudió en Brasil y en Canadá y hoy está con nosotros para contarnos todo lo que querés saber sobre los hábitos. Hola Joel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Delfina? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder participar y colaborar en todo lo que es esto. Y más otra vez hablar de una de mis pasiones, que es neurociencia, y dentro de eso hablar de los hábitos, ¿verdad? Me encantan los neurocirujanos que les guste la neurociencia, ¿verdad? Porque yo siempre les veo, ¿viste? Nosotros les vemos el quirófano al lado y entonces decimos, estos tipos están todo el día ahí. Aparte, lo curioso de los neurocirujanos, y siempre digo esto, es que vos te vas a, ¿viste los ganchos donde está la ropa del quirófano? Y vos pones tus cosas y entras a operar. Salís de una paciente, te estás preparando para la siguiente y la ropa del neurocirujano sigue ahí. Salís, te preparas para la siguiente, sigue ahí. El tipo nunca más salió, ¿verdad? O sea, estos son bichos de quirófano, ¿verdad? Y me encanta que te interese todo esto de la neurociencia porque es realmente aplicarlo a la vida real, ¿verdad? Así mismo, ¿no? La parte de neurociencia es entender de verdad, que fue una de las cosas que me llevó también a la medicina, que es tratar de ver cómo funciona el cerebro, ¿verdad? A veces la neurocirugía queda como algo muy mecánico, ¿verdad? Entonces ir un poco más allá y entender las cosas que pasan en el cerebro y principalmente los desafíos que tenemos con el día a día, entender el porqué de las cosas, ser un poco más curioso, es lo que me llevó, ¿verdad? Entonces podemos comenzar cuando quieras. Me encanta porque hay una vida después de esa cirugía, o sea, hay una vida que sigue después de esa cirugía y Exactamente. eso que ustedes corrigieron después tiene como que entrelazarse con las funciones normales del cerebro. Y respecto a los hábitos, a mí me encantaría saber qué es un hábito, por qué nosotros creamos los hábitos. Bueno, los hábitos son acciones que nosotros repetimos tanto, casi en modo automático, sin que tengamos que pensar mucho. Se pueden conocer así como atajos mentales que hacemos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero lo que hacen es ahorrarnos esfuerzo a nivel cerebral. Pero para entender hay que entender primero un concepto básico que se llama en neurociencias, ¿verdad? Que se llama refuerzo positivo y negativo. Ahora imagínate qué pasaba en el cerebro de nuestros ancestros, que estaban todo el día teniendo hambre, buscando comida y ante la primera vez que se encontraban con algo con alto en calorías, algo así, ellos veían supervivencia, calorías, comida. Tengo que acordarme de esto, tengo que saber dónde encontré, cómo encontré para volver a repetir esta acción, ¿verdad? Entonces, ahí pasa por un proceso que comienza con un gatillo, que esto vamos a repetir varias veces, que es el hambre que siente, que pasa por su cerebro. Después una conducta, que sería el hábito de verdad, que es buscar la comida, comer, y después una recompensa, que es sentirse bien. Entonces tenemos un gatillo, un hábito y una recompensa, y esta estructura se vuelve a repetir una y otra vez, ¿no? Pero ¿qué pasa? El cerebro es inteligente y dice, si yo como y me siento bien, ¿por qué yo no puedo usar este mismo comportamiento para sentirme bien en otras ocasiones? Y ahí empezamos a entender por qué a veces nosotros no solo tenemos hambre, sino sentimos ansiedad, estamos un poco estresados, estamos con alguna diferencia de humor, un poco más deprimidos. Y nuestro cerebro dice, yo sé qué hacer, yo voy a darle de comer porque eso ya funcionó alguna vez para sentirse bien.
Entonces nosotros a veces buscamos comida. Son mismas recompensas, pero con gatillos diferentes, y eso pasa mucho, ¿sí? Y otra cosa es que el cerebro también es como si fuese holgazán, quiere ahorrar comida. Entonces, Ujú. lo que pasa es que tiene que entrar en un piloto automático, y es así como se crean los hábitos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a veces siempre nos pasó que el popular, no me acuerdo si cerré la puerta, no me acuerdo si cerré el auto. ¿Y qué pasa? Estas conductas, estos movimientos son tan automáticos que nosotros hacemos que nuestro cerebro hace un bypass y dice, yo no necesito acordarme de estos detalles, ya repetí tantas veces esto que no necesito acordarme que yo cerré, que yo llavé, porque la mayoría de las veces volvemos, controlamos y sí cerramos la puerta, sí llaveamos el auto. Entonces lo que pasa es que entra por algo como si fuese subconsciente, hace un bypass y así no es de modo automático, ¿verdad? Y esto hay experimentos que demostraron esto ya en la década de los 90, un experimento súper interesante en el MIT. ¿Qué hicieron ellos? Ellos colocaron unas ratas en un laberinto en forma de T, le dejaron encerrados en una puntita de la T y colocaron unos electrodos en su cerebro para medir su actividad cerebral. ¿Qué hicieron después? Entonces ellos levantaban la jaula cuando eso hacían un clic de sonido y ahí veían cómo se comportaba el ratón hasta encontrar la comida en la punta del laberinto, que era la verdad su recompensa. Entonces ellos estudiaban el gatillo, que era ese clic al comienzo, después el hábito, que era buscar la comida, y después la recompensa, que era encontrar esa comida. Y lo que encontraron al comienzo, obviamente, era que su actividad cerebral, desde el comienzo hasta el final, estaba súper aumentada, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el tiempo? Y acá se vuelve interesante. Obviamente, hacían clic, la rata ya no buscaba el camino, sino se iba directamente a tener la recompensa. Y cuando vieron las lecturas cerebrales, vieron que cuando escuchaban el clic, era súper alta la actividad cerebral, obviamente cuando tenían la recompensa también, pero en el medio es como si fuese que su cerebro se apagaba. Y ahí demuestra que de verdad entramos en un modo automático que nosotros muchas veces no podemos Ya. controlar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa nosotros cuando queremos cambiar un hábito? Qué sé yo, quiero dejar de comer, vos querés cambiar cuando estás en el momento del hábito y ahí vos ya estás en ese modo automático, ¿verdad? Entonces, los principales lugares donde tenemos que determinan cómo los hábitos funcionan son ese gatillo al comienzo o esa recompensa al final, ¿verdad? Y esa recompensa otra vez, científicos demostraron cómo funciona. Skinner es uno de los más famosos, que no importa solo cómo vos das esa recompensa, sino cómo das y en qué patrón. Existe algo que se llama condicionamiento operante. Skinner creó una caja que se conocía como caja de Skinner. ¿Y él qué hizo? Él colocó unas ratas también dentro de una caja que tenía una señal, una luz o un sonido y una palanca. Entonces, ¿qué hacía? Él hacía la luz y en el momento que la rata bajaba la palanca salía una comida, ¿verdad? Ujú. Entonces él comenzó a estudiar esos estímulos y el comportamiento. Y ahí él vio algo que se llama, describió algo que se llama refuerzo continuo, que probaba luz, palanca, comida. Todas las veces que había una luz y que la rata bajaba la palanca, tenía una comida. Pero a lo largo del tiempo, después la rata como si fuese que no apretaba tantas veces la palanca. Entonces dijo, bueno, ahora voy a hacer algo que se llama refuerzo intermitente. Cada 5 veces que baja la palanca, ahí le voy a dar una recompensa, una comida, ¿verdad? Y vio que también a lo largo del tiempo es como si fuese que la rata sabía y predecía esto, entonces bajaba otra vez las veces que bajaba la palanca, ¿verdad? Pero después llegó lo que se llama refuerzo variable. Y aquí acá otra vez se pone interesante. ¿Qué pasó? El científico le daba al azar la recompensa. A veces bajaba 2 veces la palanca, le daba comida, a veces le daba 5 veces. Y el comportamiento ahí se volvió extremadamente impredecible y extremo. Entonces, las veces que la rata bajó la palanca fueron mucho mayor a las veces anteriores. Y ahí te pones a pensar quién es la rata que baja la palanca, somos nosotros. Somos nosotros Sí. mirando el celular, somos nosotros en el casino, sin saber que va a venir una recompensa, sin saber el siguiente mensaje que voy a buscar, que capaz te encuentre algo para mí, capaz encuentre algo que me gusta, y esto regula y está totalmente estudiado. Solo que si nosotros no sabemos esto, no sabemos cómo protegernos, porque yo sé que los diseñadores de programas, los diseñadores de redes sociales tienen todo esto en mente y usan a veces no en nuestro favor, ¿verdad? Es un poco lo impredecible de esa. Sabemos que estamos en búsqueda de una recompensa, pero es esta cosa impredecible de ¿será que la tendré o no?
lo que nos genera esta cosa de, bueno, aprovecho la hora y agarro ahora, ¿verdad? Me refiero a los hábitos alimenticios sobre todo. Eso es lo que yo veo muchísimo, que a veces hablando con amigas que son nutricionistas o amigos nutricionistas, sobre todo aquellos que trabajan trastornos de conducta alimenticia, siempre hablamos de esto, del tema ¿viste esa gente que te dice, yo no puedo estar en mi casa, lo más pancha, sabiendo que está esa barra de chocolate ahí en el armario de la cocina, ¿verdad? Y yo no te voy a agarrar un cuadradito, ¿entendés? Yo voy a agarrar toda la barra o Exactamente. sea, sería algo similar a eso, o sea, es una, ¿cómo podemos de repente ir construyendo esta noción de, sobre todo en cuanto a los hábitos que están vinculados a un impulso, porque viste que hay distintos tipos de hábitos, como por ejemplo, quiero meditar más, quiero hacer ejercicio, quiero como incorporar cosas, pero dejar dejar la recompensa. Eso es lo que a veces cuesta, ¿verdad? O sea, ¿cuál es, por ejemplo, el rol de la dopamina en todo esto? ¿Cómo nos cuesta desprendernos de algo que dispara cosas tan positivas y tan enviciantes en nuestro cerebro, ¿verdad? ¿Cómo nos desprendemos un poco de eso? Hay ciertas estrategias que podemos incorporar para ir trabajando eso, darnos cuenta que estamos cayendo en eso. ¿Cuál es el papel acá de la dopamina en esos hábitos que queremos primero abandonar? Claro. Sí, yo muchas veces le digo a mis pacientes, ya, les dejo de decir, bueno, tenés que caminar, tenés que tener una vida más saludable, porque la verdad eso no funciona, ¿verdad? Nosotros muchas veces lo que tratamos de enfocarnos es justamente en ese hábito que ya tiene años y años y años que estamos repitiendo y obviamente no va a funcionar. Lo primero que hay que hacer es disecar el hábito, ver de verdad cuál es el gatillo que te está llevando a eso, de verdad cuál es el comportamiento que realmente hacer y cuál es la recompensa que estás recibiendo al hacer ese hábito. Una vez que vos tenés eso terminado, ahí tenés que saber dónde atacar. Ahí o te enfocás en el gatillo o te enfocás en la recompensa. Y una cosa justamente que dijiste, dejar de hacer es mucho más difícil que crear un hábito nuevo, porque dejar de hacer no tiene una recompensa. Dejar de hacer es solo dejar de hacer y se queda ahí. Vos no cerrás el loop del hábito al dejar de hacer un hábito. Entonces, lo que siempre aconsejamos es al dejar de hacer, buscar y hacer una recompensa, porque solo dejar de hacer no es un hábito. Vos encontrás algo que de verdad te gusta hacer, una serie de Netflix, una comida o algo así, entonces vos dejás de hacer algo y ahí vos tenés que ponerte una recompensa o eso no va a funcionar, porque vos solo dejar de hacer no te va a dar ninguna recompensa y ahí obviamente lo que ya tiene años y años, años, años que se está reproduciendo va a tener una recompensa mayor y va a ganar. Acá solo se compiten las cosas, ¿verdad? Claro, es hacer un reemplazo, ¿no? Exactamente, Y exactamente. es difícil a veces encontrar un reemplazo que realmente reemplace, Exactamente. ¿verdad? Entonces, es así disecar. Por ejemplo, ¿por qué nosotros es tan fácil cepillarse los dientes? ¿Verdad? Para poner un ejemplo y entender cómo es disecar el hábito, ¿verdad? Por ejemplo, existe una señal, una señal, un gatillo que es cuando vos ves el cepillo al entrar al baño. Entras para cambiarte y antes de dormir y ahí ves el cepillo. Entonces, vos ya tenés tu gatillo que es visual. Ahí la acción que te lleva a hacer obviamente agarrar el cepillo, ¿por qué? Porque vas a tener una recompensa que es sentirte bien, esa sensación de frescura y de limpieza que tenés. Entonces, ahí vos creaste un hábito que es positivo y está bien, y está todo bien. Entonces, vos más o menos tenés que, cuando son nuevos hábitos, tenés que llegar a que cumpla todas esas etapas, y cuando son hábitos negativos, tratar de dificultar el gatillo o tratar de la recompensa sea lo menos buena posible, ¿verdad? Y hablaste mucho de la dopamina, ¿verdad? La dopamina es un químico cerebral esencial en la parte cerebral, en la parte de los hábitos, ¿verdad? Más que una hormona, es un neurotransmisor, o sea, un químico cerebral que está relacionado a la motivación y al aprendizaje por recompensa. Y acá hay que dejar algo muy claro, porque existe un concepto equivocado, y hasta ahora personas siguen diciendo eso, que la dopamina es la hormona del placer o la hormona de la felicidad. Este es un error muy, muy común, pero esto ya está descrito en libros de neurociencias, en artículos, pero viene por un experimento que se hizo en los años 50 por Olds y Milner. ¿Qué hacían ellos? Ellos hacían estímulos eléctricos en el cerebro de ratas y ver qué respuestas tenían.
Y cuando estimularon una parte que se llama fascículo prosencefálico medial, no tienen que recordarse de esto, vieron que el ratón repetía una conducta, que era bajar una palanca, ¿sí? Entonces, ¿qué ellos hicieron? Dijeron, bueno, él debe bajar la palanca porque está recibiendo alguna recompensa. Entonces, tiene que ser el lugar de la recompensa. Entonces dijeron, vamos a dejar que él se autoestimule. Vamos a dejar que cuando él baje la palanca reciba un estímulo. ¿Qué pasó? El ratón no dejó de bajar la palanca. Dejó de comer, dejó de interaccionar con la otra rata, incluso algunas ratas se murieron. Para que entonces dijeron, no, sí o sí tiene que ser algo como si fuese una droga que está recibiendo todo el tiempo recompensa, y entonces tiene que estar relacionado con la dopamina. Como quedó ese concepto por muchos años, eso se transmitió y ahí quedó como si fuese la hormona de la felicidad. Pero después realizaron otros experimentos bloqueando la dopamina y vieron que la rata igual sentía placer. Y la verdad, el placer o esa sensación de recompensa real está en otros sistemas. Por ejemplo, los opioides endógenos que se conocen como endorfinas, los endocannabinoides, oxitocina, serotonina, otros químicos cerebrales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la dopamina? La verdad, la dopamina lo que hace es te lleva a la búsqueda de la recompensa. La verdad, te lleva a crear ese hábito. Incluso entonces hablamos de tres partes recién del hábito: un gatillo, un comportamiento y una recompensa. Algunos autores dicen que hay un gatillo, un estímulo, y antes del comportamiento hay un deseo. Entonces, y ahí es donde realmente entra la dopamina. Es el que te lleva a hacer ese comportamiento. Es el craving, ese de verdad. Es Mm. el sentir un malestar, necesito irme a agarrar mi chocolate. Esa es la dopamina, la que te lleva a buscar la recompensa, ¿sí? No es el que te da placer después de que comer chocolate. Entonces es ese necesito fumar mi cigarrillo, necesito hacer esto, muchas veces positivo, muchas veces negativo. Esa es la real dopamina. Entonces, y cuando entramos ahí, ya se está comenzando en ese loop, en ese ciclo automático que está en circuitos cerebrales mucho más profundos. Y también la dopamina hace algo que se llama error de predicción de recompensa. ¿Qué significa esto? Vos tenés como si fuese un parámetro que es lo que vos te esperás, una realidad de una recompensa. Entonces vos realizás un hábito y vos esperás un tipo de recompensa. Si esa recompensa se equipara igual o mejor, yo digo, bueno, era lo que me esperaba, voy a volver a repetir ese hábito. Y si es algo menor, ahí dice, no me funcionó, mejor no hago, mejor no vuelvo a repetir. Esto también hace la dopamina. O podés repetir buscando más también, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Lo que pasa es también que la dopamina no tiene un nivel basal. Mientras más dopamina existe o mientras más estimulamos ese circuito de dopamina, o sea, de búsqueda de recompensa, el cuerpo siempre tiene que buscar un equilibrio, entonces siempre te va a pedir más. Y esto está muy bien descrito en un libro de Anna Lemke, que se llama Generación Dopamina. Sí, me Ella habla mucho encanta. así del equilibrio que tiene que llegar a la Mm. dopamina, el cuerpo, y es espectacular. Y dice básicamente que ese bajón, esa culpa a veces que sentimos después de un estímulo muy grande, es porque la dopamina tiene que llegar a un equilibrio. Vos estás en un estado muy alto de recompensa, entonces vos tenés que bajar y a veces ese bajón que sentimos. Incluso habla por ejemplo, terapia de exposición al hielo. Dice que la exposición al hielo libera 250% más dopamina que lo que tenemos en realidad. ¿Por qué? Porque es como si fuese que vos te estás, no sé si ya hiciste alguna vez, o Sí, bañarte en agua fría, la sensación que te da así es, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es como si fuese que como vos te pones en una etapa de sufrimiento, el cuerpo dice, no, yo tengo que regular esto y te manda hacia arriba. Entonces te da esa sensación de bienestar y es lo mismo, es como si fuese que una balanza que trata de llegar al equilibrio siempre. Entonces una misma recompensa a lo largo del tiempo no se puede quedar igual. Vos vas a necesitar siempre más estímulos, más estímulos, más estímulos, siempre que claro. vos vayas estimulando ese circuito y eso es un peligro muchas veces, ¿verdad? Claro, el umbral sube cada vez más, o sea, nuestro umbral de satisfacción sube cada vez más. Y ahora que mencionaste, me quedé pensando en eso que mencionaste bueno, queremos sacar un hábito y reponer otro, y siempre me imagino el escenario de muchas personas que, por ejemplo, fuman, ¿verdad? Vapean, ¿verdad? Una cosa así. Y el estrés o los momentos en los que se estancan con el trabajo son su disparador para buscar esa cosa del vapeador.
Y vos, por ejemplo, le decís, bueno, pero busca otra cosa que te genere placer. ¿Y qué te generaría? Y no sé, salir a caminar al aire libre me tranquilizaría, pero no puedo porque estoy en una oficina, pero no, ¿verdad? Entonces, a veces estos reemplazos, desde mi punto de vista, y quiero saber si vos estás de acuerdo, o entender cuáles son nuestros gatillos, son un profundo trabajo de introspección, de observación, de algo que sí o sí uno necesita ayuda profesional. No es tan sencillo como me voy a proponer hacer esto y lo voy a lograr. Cuando ves que tu cerebro no está escapando de eso, uno necesita ayuda profesional. Yo no sé qué pensás vos, pero yo creo que sí. O sea, podemos nosotros hacer nuestro desglose de lo que está pasando, esta disección, como decís vos, pero al punto de que nos sentimos estancados, em, ¿estás de acuerdo? O sea, hay que hacerlo, por ejemplo, con apoyo de un psicólogo, ¿verdad? Y encontrar cómo caímos en ese hábito, cuáles son nuestros disparadores, de qué manera reemplazar dentro de nuestro, por ejemplo, los residentes, nosotros como somos médicos, ¿verdad? La residencia, eh, vos ponele que agarrás y te tomás una gaseosa así porque estás buscando ese azúcar y no sé qué en ese momento, porque claro, vos no vas a decirle al jefe, hey, quiero irme un rato a trotar acá al parque enfrente y ya vuelvo, ¿entendés? Porque te echan, ¿verdad? Entonces, no sé qué pensás. Yo creo que hay que acompañar siempre esta modificación de hábitos de alguien que te apoye en salud mental. No sé qué pensás vos. Sí, no, no estoy totalmente de acuerdo, Delphi. Sí. Cuando hablamos de crear un hábito nuevo, por ejemplo, qué sé yo, quiero empezar a correr, empezar a caminar, ahí es diferente. Ahí todas Ujú, estas informaciones y y recomendaciones que damos surgen mucho efecto y capaz vos puedas hacer solo eso. Pero cuando hablamos ya de hábitos negativos principalmente, de dejar de hacer, de algo que ya estás haciendo hace mucho tiempo y principalmente con vicios o algo así, esto es mm, básicamente solo el primer paso, un soporte, una guía, pero es necesaria una ayuda profesional. Es casi imprescindible una ayuda profesional. ¿Por qué? Porque con todo esto se crean circuitos cerebrales. Esos circuitos cerebrales, perdóname que diga, pero nunca, nunca, nunca se pueden quitar. Yo le digo a mis pacientes, imagínate que vos querés olvidarte cómo atás tus zapatos. Olvídate, a partir de ahora, olvídate cómo atar tus zapatos. ¿Cómo vas a hacer eso? No, no importa, deja de hacer 10 años, igual vas a acordarte de cómo se hace. Lo mismo que dejar de manejar, puedes dejar 2 años de manejar, después de repente volvés a manejar como si nada, te quedas sorprendido. Yo hace meses, de años que no manejo, vuelvo a ajá. manejar normal. Son circuitos y así, de esa misma forma, son circuitos cerebrales que fueron una y otra vez teniendo un refuerzo y principalmente un refuerzo positivo con recompensa. Entonces lo único que se puede hacer es dejarle y taparle lo máximo posible para tratar de utilizarlo, pero esos circuitos cerebrales van a seguir funcionando. Y así mismo, básicamente hay que disecar, hay que buscar por lo menos para entender, y entonces ya el paciente va a entender de verdad, esto es lo que me lleva, porque muchas veces ellos siguen de modo automático y ni se dan cuenta por qué están empezando a hacer. Por lo menos es un primer paso darse cuenta qué es lo que te está llevando a hacer ese hábito. Y el autor de este libro, Hábitos, El poder del hábito, se llama Charles Duhigg, él Ujú. cuenta súper bien cómo hacía eso. Él decía que él empezó, la verdad, a estudiar la parte de los hábitos como él. Todas las tardes él estaba trabajando y él se levantaba y se iba a la cafetería a comprar unos cookies. Y él después comenzó a subir de peso y dijo, no, yo tengo que cambiar esto. Entonces empezó a ver, bueno, voy a tratar de cambiar, de comer otra cosa. Probó caminar después en vez de comer, no le funcionó, comer manzana, tomar café, casi nada no funcionó. Hasta que un día se fue y empezó a hablar, a chismosear con su compañero de trabajo. Y después le dio cuenta, ya no necesita comer esa cookie. Y ahí se dio cuenta que lo que era básicamente interrumpir y chismosear, hablar un rato y después volver. No era la verdad hambre, no era la verdad esa sensación lo que él tenía, era socializar lo que él quería. Entonces ahí pudo interrumpir. Entonces, básicamente acá estamos hablando de probar varias rutinas, es prueba y error, ¿verdad? Y creo que también todo esto que estamos diciendo es súper importante en esta era que estamos viviendo de los supresores de apetito, los agonistas GLP-1, que yo siempre digo, está bien y se aplica en algunos casos de Totalmente. pacientes en donde ya hay un riesgo metabólico súper grande con su obesidad y su sobrepeso, pero lo que yo veo, y no sé si vos ves, incluso a nivel social, no hace falta ser médico,
son personas que están usando estas inyecciones supresoras de apetito y nadie les abordó el tema de la conducta hacia los alimentos. ¿Por qué tenés esa relación con los alimentos? Está bien, vos instalás el medicamento. Si vos sos paciente y estás escuchando esto y optás por ese tipo de camino para corregir tu perfil metabólico, perfecto, pero no descuidemos lo que hay detrás. O sea, hay un vínculo con la comida ahí que está dañado, hay una relación con tu autoestima. Anda a saber qué que tenés que explorar y aprovechemos esa ventana que te da ese medicamento de calmar ciertos impulsos para recablear tu cerebro, reconectarte con Exactamente. cosas, sanar cosas, ¿verdad? Siento que hay un discurso que no estamos teniendo con este tipo de pacientes y que es súper valioso y que hay mucha gente que como paciente no se da cuenta porque como pacientes buscamos, sí, dame la curita que me saque el problema, ¿verdad? Pero es una gran oportunidad para revisitar hábitos y cosas que nos llevaron a ese tipo de hábitos. Y en cuanto a las cosas que nos llevan o nos traen de los hábitos, a mí me encantaría diferenciar contigo qué es todo esto de, viste que a veces, siempre me escucho, sobre todo los entrenadores, no es lo mismo la voluntad, no es lo mismo la motivación y no es lo mismo la disciplina. Y cómo nosotros podemos entender esto en nuestro cerebro a la hora de emprender un nuevo hábito o de conectar con un nuevo hábito. Estas tres, digamos, estos tres conceptos. Claro, sí. Y cuando hablamos de motivación, el mejor ejemplo que podemos poner es lo que vos te comentaste, que es la resolución de año nuevo, porque la resolución de año nuevo es 100% motivación. Va a comenzar un año, uy, quiero cambiar esto, entonces vos estás 100% motivado. La tasa de suceso de la resolución de año nuevo es 8%. Solo 8% de las personas puede cumplir y probablemente todos nosotros hicimos la resolución y ahora ya nunca más hablamos de eso y está acabado. ¿Qué pasa? La motivación, una de las cosas que pasa con la motivación es que disminuye con el tiempo, es muy variable. Y una de las cosas interesantes y que está descrita es que la verdad la motivación disminuye con el tiempo porque vos vas repitiendo ese comportamiento, se está empezando a hacer automático y vos estás dejando de sentir recompensas. Y justo en ese momento en el que vos estás comenzando a crear de verdad un hábito, tenés menos motivación porque tenés menos recompensa, vos dejás de hacer. Pero es justo el momento donde de verdad tenés que continuar, ¿verdad? Entonces, la motivación tampoco es confiable porque cambia en tiempos difíciles, si estás estresado, si tenés algún otro problema, entonces no podés confiar y depender mucho de la motivación y muchas veces vos pensás que o no haces algo porque no estoy motivado, no, yo no estoy motivado, entonces no puedo hacer, no tengo ganas de hacer las cosas, o si no, vos querés motivarte, tenés que estar motivado para motivarte otra vez y ahí llegamos a una dificultad, ¿verdad? Porque existe una idea de que es necesario estar motivado para hacer algo. Si yo no estoy motivado, si yo no tengo ganas, no puedo hacer, no tengo que hacer. Y eso muchas veces no es real, porque acá entra la fuerza de voluntad, ¿verdad? La fuerza de voluntad básicamente, al igual que la disciplina, es una acción a pesar de esa resistencia emocional de tener poca energía, es hacer igual, ¿sí? Continúa igual en tiempos difíciles y es como un músculo, ¿sí? Es un músculo porque es entrenable. El único problema es que se cansa, se agota, es confiable, pero es entrenable, ¿verdad? Entonces, existe incluso una área que no es tanto el área de la fuerza de voluntad ni de la disciplina, pero que se estudió y que se vio que es el cíngulo anterior del cerebro. Lo que se vio que las personas que hacían cosas que no les gustaban hacer era más grande esa región. Le estudiaron atletas o personas que se sometían a ciertos desafíos y compararon con obesos. Y vieron había una diferencia significativa de tamaño de esa parte del cerebro que se llama el cíngulo anterior. O sea, tú estás haciendo las cosas que no te gustan, tienes una parte de tu cerebro que está creciendo. Y esa es el cíngulo anterior. ¿Tiene una función específica en nuestras vidas, una estructura que tiene, nos suma en algo haber desarrollado esa estructura? Sí, justamente una parte emocional y cognitiva pasa por ese circuito y se llama circuito límbico, y el cíngulo tiene forma parte de esa región y es la parte cortical, porque estamos hablando de todo lo que es cortical, que está por fuera del cerebro, es la parte consciente.
La parte más profunda, por ejemplo, los ganglios basales, que son las partes donde se crean de verdad los hábitos, nosotros no tenemos control y son los que son más primitivos y son los que se hacen de modo automático, ¿verdad? Entonces esa es una de las pocas partes que nos ayuda a tomar decisiones, básicamente. Wow, los médicos sí o sí debemos tener muy desarrollado. Somos los reyes de hacer cuando no teníamos ganas. Hay una fuerza y también los que crían hijos, Sí, sí. ¿verdad? Yo siempre digo, salvando las distancias, ser padres y haber sido médicos y no voy a hablar de la gente que hizo las dos cosas, es una fuerza que no sabes de qué lugar del alma sale, que te dice, bueno, hacer y hay que hacer. Y hace poco vos te reías porque yo estaba pateando, procrastinando una cosa que era hacer la valija. Y a mí me encanta mucho este tema de la procrastinación porque me considero una procrastinadora selectiva, por supuesto. Uno siempre es selectivo, procrastina lo que le conviene, ¿verdad? Entonces, me encantaría hablar de esto de la procrastinación porque creo que nadie se salva, ni el más metódico del mundo se salva. Entonces, me gustaría que nos expliques un poco por qué el cerebro elige esto. ¿Es un mecanismo de defensa? ¿Es un mal hábito? Porque hay gente que lo hace más, hay gente que lo hace menos. ¿Cómo podemos empezar a perdonarnos un poco la procrastinación, a entender nuestra procrastinación y a tratar de hackearla y Sí. resolverla? Sí, así mismo. Así como te estaba diciendo antes también, yo todo lo que estudio es porque yo sufro esto. Entonces, para entender un poco mejor, y eso no significa que yo deje de hacer también. O sea, imagínate entender todo exactamente, cada detalle de lo que está pasando, e igual repetir, igual es mi lucha del día a día. Es Esto peor cuando esto que pasa sabes. exactamente es peor, capaz genera más ansiedad a veces. Y la procrastinación muchas veces es lo que hablamos nosotros cuando hablamos de hábitos. Nosotros pensamos que hábitos es hacer las cosas, es mirar el celular, es irme a correr, es hacer ejercicio, pero nunca tenemos esa noción que existen hábitos de pensamientos, ¿sí? ¿Qué pasa? Un hábito de pensamiento, por ejemplo, puede ser la ansiedad que yo estoy sintiendo, puede ser de verdad un hábito. ¿Entendés? Entonces porque yo toda mi vida pensé ante esta situación, este pensamiento, tuve esta cabeza y esa es mi zona de confort. Aunque yo de verdad no me gusta, esa sensación no sea buena, es un hábito negativo que vos tenés pensar una cosa en una situación. Y cuando me empecé a dar cuenta de eso, dije, Dios mío, que mucho otra vez hay detrás y que tenemos que entender que son, o sea, otra vez tenemos respuestas automáticas, emocionales y cerebrales. Y si son automáticas, nosotros no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cambiar esto? Y es exactamente ahí donde entra la procrastinación, que es básicamente posponer voluntariamente las tareas importantes, ¿sí? Cuando leí la definición de un psicólogo que se llama Timothy Pychle, que él dijo la verdad que es el hábito, porque yo pensé que era solo dejar de hacer las cosas y hacer otra cosa al revés, y bueno, todos hacemos eso y casi es normal, es difícil, hay que luchar, capaz el problema es falta de disciplina, holgazanería, mal manejo del tiempo, pero cuando escuché la definición de este psicólogo dije, hay algo más por atrás. Él decía que la procrastinación es un hábito creado como respuesta al estrés, al aburrimiento, a la frustración. Y ahí me di cuenta que todas las veces que yo interrumpía mi trabajo era porque llegaba un momento más difícil, un momento un poco más decisivo. Y ahí decía, ahora voy a mirar mi celular, ahora me voy a ir a buscar comida, ahora me voy a sentar un rato en el sofá. Entonces, en ese momento y ahí me di cuenta, es de verdad una estrategia del cerebro para protegerte de una emoción negativa, ¿sí? Entonces, tu cerebro te protege de una emoción negativa porque no quiere que te sientas mal, entonces te manda a hacer otra cosa. El cerebro no le calienta la productividad, no le importa que vos Claro. termines tu trabajo, el cerebro quiere que vos te sientas bien. Entonces justamente ahí pasa eso, ¿verdad? Sí, y es también siempre, a mí eso lo había leído también de la procrastinación y me ayuda muchísimo a darme cuenta como de qué estoy escapando. ¿Verdad? Claro, Porque esto se siente como una carga mental. Siempre yo me doy cuenta que es eso, que cuando procrastino es porque de alguna manera esto me está generando una carga mental, ¿verdad? Y hay una cosa que leí hace poco sobre el tema de los hábitos y la procrastinación, es que, es que hay algo con lo que tenemos que conectar y es algo que nos mueva desde el alma. ¿Verdad? Algo que nos conecte con un propósito profundo desde el alma, que no puede ser un objetivo superficial, no puede ser, o sea, tiene que ser algo desde el alma, como a veces pasa, que yo lo he visto muchísimo en pacientes que
tenés que corregir tus hábitos de alimentación, tenés que empezar a comer mejor, tenés que el discurso siempre, hasta que, ups, mamá tuvo cáncer. ¿Entendés? Mi mamá tuvo cáncer. Entonces, es como que lo que me mueve viene desde un lugar súper profundo o mi mamá tiene, no sé, Alzheimer, una cosa así. Y entonces lo que me mueve es, pucha, yo no quiero estar así. ¿Verdad? Es una cosa mucho más profunda. Entonces, a veces también ayuda mucho conectar con algo que nos mueve más o con algo altruista o con algo que sentimos que va a dejar nuestra huella en el mundo. Por ejemplo, no sé, estás haciendo, no sé, tu tesis, típica procrastinación en, no sé, la tesis, ¿verdad? Y querés patear a cada rato sentir que vas a trascender en el mundo, estás preparando un examen y cuántas veces te llegas a la parte difícil de lo que tenés que estudiar y pucha, no quiero saber nada y tiras todo y te vas a hacer cualquier cosa y empezar a pensar, si paso este examen, después voy a pasar al siguiente año, si paso el siguiente año voy a graduarme, si me gradúo voy a poder hacer tal cosa que quiero. A mí en la residencia Claro, me ayudaba muchísimo, por ejemplo, muchas veces era así, no podía entrar una vez más a quirófano, no nada más. Entonces me iba al baño un ratito, ¿verdad? Y empezaba, y o sea que cerraba mis ojos y visualizaba cómo quería mi vida al salir de ahí, ¿verdad? Cómo me veía ejerciendo la profesión al salir de ahí. Y era un divague mental que hoy sí te cuento, no sé ni si se cumplió la mitad de eso, pero me ayudaba mucho a moverme desde el alma, a saber que yo estaba haciendo eso, que era incómodo, porque yo me veía, esa visualización me movía bastante. Y en cuanto a, o sea, ahora que tiré esta estrategia, a mí me gustaría que nos cuentes un poco por dónde comenzar, por dónde arrancar así como yo tenía un diálogo interno, por dónde empezamos. Me gustaría que hablemos un poco en adultos y en niños. Antes de empezar a grabar esto, estábamos hablando del tema de los hábitos de los niños. em, entonces, ¿cómo uno arranca en todo esto de cablear su cerebro para hábitos que sumen, que construyan? claro. Lo primero de todo es, obviamente, decidir que querés cambiar algo, ¿verdad? Y crear un plan específico. Tenés que sentar, escribir y de verdad planear con otra persona que te ayude. Y no es solo voy a caminar, voy a empezar a hacer esto, voy a dejar de hacer esto. De verdad tenés que crear un plan específico, ¿verdad? Y decir exactamente lo que vas a hacer con todos los detalles posibles a la hora que vas a hacer, los días que vas a hacer. Incluso hay un estudio que dividió 500 personas que se operaron de la cirugía de la cadera. La mitad, ellos le dijeron, háganse rehabilitación. La otra mitad, ellos le dieron un plan específico de todo un detalle que hacer y les volvieron a mirar después de 6 meses y la diferencia fue impresionante entre los dos grupos. O sea, tener un plan específico para comenzar un hábito cambia totalmente las cosas. Una vez que tenés ese plan, obviamente enfocado otra vez en el gatillo, en el hábito y en la recompensa que estamos teniendo, ahí tenés que ver, obviamente, si es un buen hábito, ese gatillo, ese estímulo tiene que ser lo más claro posible, ¿verdad? Por ejemplo, así como dijimos, si querés empezar a correr, tiene que ser lo más fácil posible correr. Hay un libro de BJ Fox, se llama Micro Hábitos, que recomiendo totalmente también, en que él dice que hay que hacer lo menor posible. Así, quieres empezar a correr, dice, camina. No, tampoco te gusta caminar, por lo menos ponete tu ropa. No tienes que poner, por lo menos ponete tus championes de corrida y ya está. O así comenzás un hábito. Busca lo menos posible. Y otro libro se llama Mini Hábitos, donde el autor comenzó a estudiar toda la parte de hábitos porque él decía que quería irse al gimnasio, no podía. Quería correr, no podía. Entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es hacer flexiones. Pero trataba de hacer 50 flexiones por día, no podía. Entonces dice, bueno, voy a hacer una flexión por día. Y creó un challenge en internet que se llama One Push-Up Challenge. Tenía que hacer solo una lagartija por día, ¿verdad? Y qué sé yo, después de hacer una vez, dijo, ya estoy acá, voy a seguir haciendo más. Y después de hacer eso, le llamó a millones de personas que volvieron a hacer lo mismo y se creó así una bola de nieve del mismo hábito. Entonces, para crear un hábito nuevo, buscar qué es lo mínimo posible que yo pueda hacer y hacer eso sería lo mejor, ¿sí? Que sea lo más fácil posible y después que obviamente que el hábito, el hacer, sea fácil
y que la recompensa sea muy atrayente, ¿sí? Que sea una buena recompensa. Entonces, cuando hablo de un hábito bueno, tengo que tratar de a cada parte del hábito que hablamos, tratar de ayudarle y así poder ir construyendo. Y cuando hablamos de malos hábitos, el gatillo, por ejemplo, tenés que hacer que no aparezca, que sea invisible. Hablamos del pan, por ejemplo. El pan, yo siempre hablo con mis amigos que quieren dejar de comprar pan. Yo le digo, la decisión de dejar de comer pan no se hace en la casa, se hace en el supermercado. ¿No querés pan? No compres. No compres, no compres. Se Claro. acabó, no hay pan. Vas a raspar las paredes, vas a morirte y no vas a comer pan y se acabó. Ahora, tenés que comprar pan sí o sí. No compres el más rico, compra uno de salvado que tenga mucho, que esté muy cargado, que no sea el mejor. Entonces vos con esos hacks, vos vas dificultando las cosas. Igual tenés que comprar y poner, esconder, dejar en el fondo del armario, en el fondo de la heladera, que no puedas ver. Entonces así se pueden hackear y te vas a sorprender de los resultados que tiene de verdad. Solo hacer un cambio mínimo para olvidarte de las cosas. ¿Querés dejar de fumar? No compres cigarrillo, cada que vas a fumar pedí prestado. Entonces te vas a tener que ir a humillar, te vas a tener que ir prestado, vas a tener que buscar un encendedor cada vez. Entonces, si vos dificultás cómo comenzar ese gatillo, pero primero tenés que identificar, ahí vos podés cambiar las cosas y otra vez dificultar la parte del hábito y por último que la recompensa sea lo menos satisfactoria posible, ¿verdad? Por Claro. ejemplo, comemos un pan que no sea rico, que vos digas, ni vale la pena más que coma pan, entonces vas a comer otra vez al final menos pan, ¿verdad? Sí, sí. Otra recomendación a veces es, cuando crear un hábito nuevo, es porque crear un hábito nuevo muchas veces es difícil, ¿verdad? Porque voy a tener todo tu tiempo con hábitos, todo tu esquema formado y hacer una nueva hora para un nuevo hábito muchas veces es difícil si no te organizas bien. Entonces muchas veces lo que se recomienda es enganchar con otros hábitos. Entonces vos decís, todos los días después de cepillarme los dientes, voy a meditar un minuto, ¿sí? Entonces voy a enganchar con ese cepillar los dientes que siempre haces y siempre después de eso haces. Eso me pasó, por ejemplo, cuando yo quería, no me acordaba de usar el hilo dental para los dientes, no me acordaba de usar, no me acordaba de usar. Y entonces, ¿qué hacía? Bueno, voy a hacer después de cepillarme los dientes. Me cepillaba los dientes, me iba otra vez. Y así, ¿cómo es lo que voy a hacer? Y dije, tengo que usar mi hilo dental antes de cepillarme los dientes. No me puedo cepillar los dientes sin usar el hilo dental. Y ahí me funcionó. Y ahí fue ¿En perfecto. serio? Sí, claro, porque ahí no, yo sí o sí tenía que cepillarme, entonces yo decía, no, es obligatorio usar. Y otra vez hice lo mismo, un diente. Pero a veces decía, no, no tengo tiempo, no, no, tal cosa, un diente nomás. Lo mismo, usé la misma estrategia. Usar un diente, bueno, ya estoy acá. Después decía, no, solo la parte de arriba, por lo menos decía, así en mi cabeza. Entonces vos le podés engañar a tu cerebro para crear un hábito y el impacto que eso tiene es espectacular. Entonces siempre enganchando con algo que ya hagas tiene un valor espectacular, ¿verdad? Y otra cosa importante también es el ambiente en el que vos estás. Este otro estudio de una médica en Boston, que ella lo que quería hacer era cambiar los hábitos de una cafetería y vio si podía hacerle a las personas que tomen más agua, pero sin obligarles a tomar agua. Entonces dijo, bueno, esta cafetería está lleno de café, de gaseosa por todos lados. Entonces digo, lo que hizo es cambió la arquitectura del lugar, empezó a dejar el agua mucho más accesible, botellas de agua por todos lados, vasos de agua por todos lados, y vio que el consumo de agua aumentó en 30% y la bebida azucarada bajó casi 20%, solo cambiando el ambiente sin decir ni una palabra. O sea, ese ambiente, esa parte que sea o no accesible también cambia muchísimo. Y cuando hablamos de ambiente, nosotros tenemos que acordarnos que nosotros antes vivíamos solo en tribus, ¿verdad? Nosotros tenemos ese deseo humano de pertenecer, de vivir cerca de las personas. Entonces, hay veces que vos juntarte con personas que tengan un hábito que vos querés y alejarte de personas que tienen un hábito que vos no querés, puede cambiar y hacer toda la diferencia. Existe otro estudio que es súper interesante, que le entrenaban, le daban una nuez a un mono y le mostraban cómo romper, veían cómo él rompía, ¿verdad? Que tardaba 15 minutos. Después él le enseñaban una forma más efectiva de romper. Y después le enseñaban, él solo rompía de esa forma porque comía más rápido, ¿verdad? Después, ¿qué hicieron? Le agarraron a ese mono y le pusieron en otro grupo donde todos los otros monos no conocían esa forma más rápida de comer. ¿Qué pensás que pasó? Ese mismo mono dejó de hacer la forma más rápida porque era influenciada por la tribu que tenía alrededor. No es que él le enseñó al resto cómo hacer más rápido, él fue influenciado por el resto
y volví a romper la nuez de esa forma y tardar más. Entonces, ahí te das cuenta y obviamente todos nos damos cuenta que el impacto que tiene lo externo es súper grande, ¿verdad? Sí, la rendición de cuentas. Para mí, eso es súper importante. Incluso no hace falta que lo hagas con un profesional. Por ahí un profesional te está guiando, pero de repente alguien de la familia, un familiar que sabes que de corazón quiere ayudarte, haces una rendición de cuentas con esa persona, con una persona con la que convivís a diario y hacer como, mira, hoy sí lo logré, hoy no lo logré. ¿Por qué no lo logré? ¿No? O sea, hablemos de por qué no lo logré. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer diferente mañana, verdad? Para que suceda. A mí, yo también soy una fiel creyente de que los hábitos no se construyen en soledad, se construyen en comunidad. Para mí, por ejemplo, hacer actividad física y ciertos tipos de actividad física que sí que quiero hacer sola, pero cada tanto el cuerpo me pide el grupo y la conexión. Por lo menos tenés que, no sé, alguien que te entrene nomás ya es una persona que te está motivando y conectando con tu hábito. Así que de verdad, Joel, a mí me pareció demasiado interesante. Yo creo que este tema da para, hijo, muchísimo. Esto de recablear, descablear nuestro cerebro es algo que da para un montón, pero yo lo que quiero concluir de todo esto es que las cosas tienen que venir desde el amor propio. Todo tipo de hábito que queremos incorporar nuevo o si queremos sacar algo de nuestras vidas, tiene que ser una conexión muy profunda con el amor propio y como dijimos en un momento de esta charla, buscar ayuda, porque a veces sobre todo cuando intentamos quitar un hábito, incluso cuando le tenemos rechazo y sabemos que es un hábito saludable, ¿con qué se relaciona? ¿Con qué patrón tal vez de nuestra infancia, de nuestra crianza, del ambiente en el que vivimos se relaciona? Y por ahí esta conversación de los hábitos es algo que va a empezar a disparar la conversación sobre nuestra salud mental, nuestra relación con Claro. nosotros mismos, y no tener este vínculo de tortura y de maltratarnos cuando queremos adquirir un hábito, sino de que sea un despertar, que sea una cosa de una nueva conexión con nosotros mismos, de escucharnos muchísimo más. No sé si a vos te pasa, yo siento muchísimo de los pacientes como que ya nadie tiene tiempo de escucharse a sí mismo, ¿te duele la panza? ¿Por qué te duele la panza? ¿Qué tipo de cosas? Y a veces se llama como el sobrepensamiento, ¿verdad? El overthinking. La gente dice como Ujú. que ¿para qué sos tan sobrepensadora? Y no, yo a veces digo, a veces es una autoobservadora muy poderosa y eso a los médicos nos tiene que parecer un valor, no un problema. Así mismo. De verdad, para mí los laboratorios y los estudios hasta cierto punto hablan. Sí. El mejor diagnóstico lo va a tener la autoobservación. Entonces, este tema de empezar a tener la conversación de los hábitos dispara todo esto de la autoobservación. Así que de verdad, Joel, te agradezco por darle esta vuelta a tu profesión, ¿verdad? Desde la neurociencia y por ser un educador. Síganlo a Joel. Joel, ¿nos decís tu Instagram? @Dr. Joel Sanabria. Perfecto. Pueden seguir a Joel. Hay información valiosísima ahí. Yo aprendo muchísimo de neurociencia. Yo soy una neurofrustrada, pero si hago hormonas, no puedo escapar de las neuronas. Es así la verdad. Exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias de corazón, Joel, por estar con nosotros. Fue un placer tenerte. Gracias a vos, Delfín. Gracias por haber escuchado este contenido y si conoces a alguien a quien le gustaría saber más sobre la precisa de su salud, compartile este episodio. Puedes encontrarme en Instagram en @delfinacelaski.